Regresamos a Despierta con CDN. Nuestro invitado esta mañana es José Horacio Rodríguez, de Opción Democrática, actualmente diputado. Nosotros con José Horacio justamente tenemos un tema de debate, de conversación, de análisis sobre lo que está sucediendo en este momento en el Congreso con el famoso Código Penal, ya debatido, desgastado, desteñido, pero revivido una y otra vez el Código Penal. José Horacio, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, contento de estar compartiendo aquí con este panel de admirados comunicadores y periodistas. Así que vamos a hablar de los temas que están pendientes en el Congreso. Ayer tuvimos hasta las 10:30 de la noche en las vistas públicas. Unas vistas públicas maratónicas de más de 8 horas. ¿Qué le parecieron a ustedes las vistas públicas? Yo creo que necesarias. Ojo, en estos 4 años no es la primera vez que se hacen vistas públicas para el Código Penal. En el 2021 se hicieron y fue similar a lo de ayer. Cada quien expone sus posiciones, se oyen los puntos de vista encontrados en la sociedad dominicana. Obviamente somos una sociedad diversa, plural, claro, heterogénea, donde hay diferencias de pensamiento, y eso se vio expresado en las vistas públicas de ayer. Pero yo creo que es un escenario importantísimo para que la ciudadanía se exprese, se desahogue, para que los representantes escuchen. Y eso fue lo que pasó en el día de ayer. José Horacio, ayer nosotros hablamos con Natalia Mármol, como una de las representantes de esta sociedad civil que de una manera u otra se organiza y dice no estamos de acuerdo con este Código Penal por tales y cuáles razones. En tu caso es interesante tenerte porque tú eres diputado, o sea, tú sabes lo que hay y sabes desde el punto de vista práctico qué se puede y qué no se puede hacer. Además, de una manera u otra, puedes ayudarnos o puedes darnos una perspectiva de saber si vamos a estar hablando 2 o 3 semanas de lo que no debe ser para que al final se haga lo que a ellos les da la gana. Eso, o sea, digo para que nos ahorremos el trámite, así como para dice, para liberar de trámite el asunto en los medios de comunicación. O sea, si hay una discusión formal en la sociedad, ¿esto es nada más un tema de oídos sordos o tú crees que realmente hay una posibilidad de que esto cambie? Hay mucho de oídos sordos, Catherine, no te puedo decir que no. Ayer tuvimos desde las 2 de la tarde hasta las 10:30 de la noche y se le pidió a cada participante que entregara por escrito sus observaciones, sus recomendaciones. Hoy estamos convocados para las 10 de la mañana. Anoche yo llegué a mi casa a las 11 de la noche a hacer cena, para acotarme. Yo no tenía ya cerebro para sentarme a leer lo que ahí se había entregado. De hecho, no se nos ha puesto a disposición de los diputados que somos miembros de la comisión. Es bueno que ustedes sepan que ayer a mí me integraron a la comisión porque en mi bloque teníamos derecho a un diputado. El presidente Pacheco había designado a mi colega Pedro Martínez, que me cedió el lugar para que yo pudiera ocuparlo. Y a los que somos miembros de la comisión no nos han entregado esa documentación. Hoy estamos convocados a las 10 para deliberar, pero no hemos tenido tiempo ni siquiera de revisar todo lo que se le pidió por escrito a las más de 100 participantes en el día de ayer. Y lo que yo veo es que hay como una línea de que hoy mismo hay que rendir un informe al Pleno. Entonces, al final, no se podrá tomar en cuenta todo lo que se está entregando por escrito. Y hay muchos temas que van más allá de las famosas 3 causales. Claro. Porque sobre las 3 causales ya cada diputado tiene su posición. Es difícil que cualquier discurso le haga cambiar de parecer. Ahora bien, hay muchos otros temas importantes en el Código que se plantearon ayer. Importantísimo. Ahí estuvo, por ejemplo, el ex fiscal del Distrito Nacional, José Manuel Hernández Peguero, donde hizo importantes observaciones y recomendaciones que pueden servir para descargar la carga que tienen los tribunales de justicia. Él decía que hay algunos tipos de infracciones que no son tan graves, que si se le da atribución a los juzgados de paz, permite darle mayor trabajo a juzgados de paz, que él decía, en muchos municipios del país, ya después de las 11 de la mañana, no tienen trabajo, mientras otros de primera instancia están sobrecargados. Y que son temas que yo incluso vi varios diputados de la comisión, mira, esto está interesante, esto hay que analizarlo. O sea que lo importante es que ya que estamos apoderados, la legislatura no termina esta semana, termina el viernes de la semana que viene, tenemos 2 semanas para aprobar el mejor código posible, sin tener que al vapor hoy tener que rendir un informe. Eso sería lo ideal. Horacio, a nivel de técnica procesal, a lo interno de la Cámara de Diputados, porque uno ve solamente lo que ustedes hacen, pero no ven cómo lo hacen. En ese trabajo de comisión, ¿cómo se hace a nivel de técnica el procesamiento de esta información? 100 participaciones, 3 minutos cada una, 300 minutos, 5 o 6 horas más o menos, probablemente 400, 500 páginas. ¿Cómo se hace? ¿Se ponen bloques, se estabulan, se determinan los puntos comunes? ¿El sistema hace mucho, la secretaría, o qué tanto tienen que hacer ustedes, como tú acabas de decir que no pudiste hacer por un tema de material y humano, obvio?
para tú poder rendir un informe o para poder demostrar que hicieron el trabajo previo? Hay un apoyo técnico muy importante, hay un cuerpo técnico de muchos años de experiencia en la Cámara de Diputados, una empleomanía fija, bien calificada, que nos da apoyo en este trabajo y que pocas veces es reconocido. Y en estas semanas que me estoy despidiendo de la Cámara de Diputados, quiero hacer ese reconocimiento al Departamento de Comisiones, a la Secretaría General, al OFITREL, que es la Oficina Técnica de Revisión Legislativa, y a todo ese personal técnico de la Cámara de Diputados, sin el cual nosotros no podíamos hacer el trabajo que hacemos y que trabaja mucho más horas de trabajo incluso que nosotros. Ellos nos entregaron anoche, sí, antes de irnos, tarde en la noche, una tabla que ahí ando con ella, que tiene la comparación de los 3 proyectos de los cuales la comisión está apoderada. Entonces es como una matriz en la que hay 3 columnas sobre cada tema, lo que propone cada uno de los 3 proyectos. Y eso es un trabajo que hace ese cuerpo técnico de la Cámara. Ojo, ese es un cuerpo técnico de apoyo a la comisión, no de apoyo individual al diputado. Entonces, sí, para el trabajo en comisión tenemos ese apoyo. Alguna de las propuestas que yo tenía precisamente es la necesidad de fortalecer ya el apoyo técnico directo al diputado, al legislador. Que no contamos con asesores que nos apoyen, por ejemplo, en materia constitucional en nuestro trabajo, en cada una de las áreas. Por ejemplo, yo soy miembro de 4 comisiones y presido una, la de medio ambiente. Nosotros tenemos que ver cientos de proyectos que están en la comisión, entre resoluciones y proyectos de ley. Una de las leyes más importantes que hemos discutido es la ley de aguas. Y yo tengo una visión política clara de cuál es mi concepto de lo que debe ser la ley de agua. Como político, creo que el agua es un derecho humano, el acceso al agua, y es un bien público que se tiene que preservar como tal, y que la ley debe garantizar el acceso universal al agua de toda la población dominicana. Ahora, ya en términos técnicos, cómo eso se traduce en un proyecto de ley, eso requiere un asesoramiento con el cual yo no cuento, y como diputado. Y la mayoría de diputados en los congresos que pude yo visitar como diputado en estos 4 años, que estuvimos en Chile, en Costa Rica, en Alemania, invitados por esos países en actividades o en representación del Congreso Dominicano, en esta diplomacia parlamentaria, yo pude ver, por ejemplo, en Perú también, aunque no fui, conocí legisladoras peruanas que sí cuentan con estos asesores que les permiten poder hacer un mejor trabajo. Mira cómo pasó con la ley del DNI, que se anunció y el gobierno dijo, yo le quiero hacer un recordatorio al gobierno, no hemos olvidado que ustedes se comprometieron con revisar esa ley y la ley está vigente. Por eso mi posición era que como Congreso teníamos que derogarla, porque plantea la violación a derechos fundamentales y constitucionales, y se aprobó un 29 de diciembre. Y ese día yo me involucré en la discusión de ese mismo día de otros proyectos de ley, pero ese no tuve el tiempo de revisarlo y me abstuve de votar. Claro. Yo no voté que sí por ese proyecto. Pero si tuviéramos un cuerpo de asesores técnicos, yo le hubiera podido decir, mira, revísame, a ver si tú encuentras que hay algún choque constitucional entre los planteamientos y conceptos de esa ley con la Constitución de la República. No tenemos ese cuerpo técnico. Pero el Congreso tiene una cantidad de recursos que a veces se manejan de forma que hasta la gente dice, bueno, eso tal vez no es tan importante, podrían derivarlo a tener asesores verdaderamente efectivos. No se ha podido conseguir que se tengan esos cuerpos de analistas legales. Esa no ha sido la prioridad. Ahora que tú mencionas eso, Yulisa, sobre el costo del Congreso, se puede decir que tenemos un Congreso más costoso, pero más costoso le sale al país los gastos del Ejecutivo en publicidad y propaganda, por ejemplo. Eso es más costoso que el Congreso Nacional. Y el Congreso Nacional es mucho más importante como institución que garantiza la democracia. No, los errores del Congreso son más caros. Y los errores son más caros, pero también el Congreso podría salirle mucho más barato al país. Y se lo dice un diputado que en estos 4 años le ha ahorrado más de 8 millones de pesos a la Cámara de Diputados. En el término de que yo dije, yo no voy a aceptar transferencias de recursos, no voy a aceptar fondos de asistencia social mensual que se asignan de manera mensual a los legisladores, ni transferencias económicas para el Día de la Madre, ni transferencias económicas para Navidad. Y cuando tú sumas en 4 años lo que eso significa, yo le he salido a la República Dominicana 8 millones de pesos más barato que el resto de mis colegas. Y multiplica eso por 190. Entonces sí hay los fondos para destinarlos a mejorar las capacidades técnicas de la Cámara de Diputados. Te iba a decir, pero ¿por qué tú personalmente, por ejemplo, no agarras esos fondos para el tema de la asesoría técnica? No puedo. No se puede. O sea, administrativamente no puedo. Okay. Son categorías presupuestarias que tú no puedes desviar. Okay. Y exacto, no tengo esa disponibilidad. O sea, pero eso podría ser, por ejemplo, que una modificación a la normativa interna de la Cámara de Diputados. Cambiar las prioridades. Cambiar las prioridades. Nosotros necesitamos un Congreso mejor calificado a nivel técnico en cada una de las áreas en las que estamos trabajando. Pero para eso
tenemos que exigirle más a los legisladores, porque es que no se les exige lo suficiente. En sus comunidades, la población, ¿qué me dice mi colega? Eso eres tú aquí en la 1 que te preguntan cómo tú votaste sobre un proyecto de ley. Pero a mí en 4 años, en 8 años, nunca me han preguntado en mi provincia cuál ha sido mi posición sobre un proyecto de ley. Lo único que me preguntan es que si yo tengo una ayuda para una receta médica. Ahora, lo que pasa es que, ok, eso es una realidad. Tal vez los pero, ciudadanos no saben lo que es un proyecto de ley, porque mientras menos educada está la población, menos reclama también. Y por eso yo creo que el compromiso con lo que es la buena política pasa por asumir una labor pedagógica. Si nosotros queremos, ok, eso es una realidad, si la queremos cambiar, eso pasa también por nuestro relacionamiento con la ciudadanía, también educar a la ciudadanía, concientizar a la ciudadanía. Y eso no quiere decir que ante una situación, por ejemplo, de carácter humanitario, tú no vas a acudir en respuesta. Yo lo he hecho con las lluvias de noviembre. En sectores de la circunscripción número 1, que se vieron familias que lo perdieron todo, en el Sánchez Quisqueya, en el 8,5, en los Platanitos, en los Praditos. No quiere decir, por eso yo no puedo hacer de eso mi prioridad. Yo no puedo hacer de eso la base de mi trabajo. José Horacio, tenemos nada más un minuto. No quiero que nos vayamos sin antes preguntarte, porque sabemos que estás saliendo de la Cámara de Diputados, has tenido esta labor, el tema del método de Hong ahí te afectó, como antes también te había beneficiado, también hay que decirlo así, ¿no? Eso no me benefició. Yo la otra vez gané a pesar del método de Hong. Pero bueno, a pesar porque del yo método fui de el más Hong. votado por miles de votos y quedé de quinto. Bueno, o sea pero que- esas fueron las condiciones con las que acudimos al proceso, esa es la realidad. Ahora, te vamos a Por tener, eso no he impugnado mi elección. te pero vamos sí he a propuesto un tener método más fuera del justo. Congreso, que yo creo que es una pérdida para el país, pero quiero preguntarte, en los próximos 4 años el presidente le ha dicho a sus legisladores, tiene que ser un Congreso productivo, muy productivo. ¿Cómo ves esa expresión del primer mandatario? Casi con eso cerramos. Mi experiencia es que los legisladores del mismo partido del gobierno no le cuestionan nada, aunque tú le demuestres que hay un error en una ley que haya mandado el Poder Ejecutivo. Y lo puedo decir con el ejemplo del Fideicomiso para el Desarrollo de Pedernales. Nosotros teníamos las pruebas de que ahí había un error en los terrenos que se habían firmado. Y la respuesta de la mayoría en esa comisión especial de diputados del oficialismo era, no, eso está bien así porque eso ya se revisó en la presidencia. Eso yo le decía, pero si ya vamos a dar por sentado que todo lo que viene de allá ya está bien hecho, pues entonces podemos cerrar este Congreso y le ahorramos al país 7,000 millones de pesos. O sea, precisamente existe un Congreso para hacer ese contraste. Claro. Y esa verificación de la información que recibimos desde allá. Si de antemano yo voy a todo lo que viene de allá, yo asumo que ya se revisó y ya se chequeó porque es de mi partido y es mi presidente de mi partido, pues entonces, ¿cuál es el sentido de tu presencia? ¿Y para qué tú estás cobrando un salario de 300,000 pesos mensuales? Nosotros estamos en la política para mejorar la calidad de la política, porque si mejoramos la calidad de las decisiones que se toman, en los espacios de toma de decisión, vivimos mejor los dominicanos y las dominicanas. Y eso es lo que queremos. Nosotros no estamos en política buscando ningún beneficio personal. Y cuando hablo de nosotros, hablo de Opción Democrática, el partido de la buena política, color marrón. Y eso es lo que estaré haciendo ya luego que salga a partir del 16 de agosto de la Cámara de Diputados, construyendo una alternativa política opositora con credibilidad para poder denunciar lo que está mal, pero también plantear propuestas de cómo hacer las cosas mejor, con la credibilidad que no tienen otros actores, porque estuvieron en esas posiciones y la verdad que hacían lo mismo que hoy critican cuando están en la oposición. Gracias. Gracias, José Horacio Rodríguez, de Gracias a Opción ustedes. Democrática. El Congreso pierde una gran figura. Esa es la realidad. Ojalá que nos vaya bien con el Código Penal, José Horacio. Que así sea.